Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y hayan tenido una excelente semana. Mi semana, gracias a Dios, fue muy buena, muy bendecida y estoy feliz de poder compartir con ustedes otro pedacito de la Biblia. Hoy vamos a aprender acerca de un personaje que que se llamaba Moisés. Y aquí tenemos al Señor Moisés, véanlo. Este era Moisés. Resulta que Dios le dijo a Moisés que tenía una tarea muy especial para él, que iba a tener que hacer algo especial para Dios. Pero resulta que Moisés tenía un pequeñísimo detalle. Él era tartamudo, le costaba mucho hablar. Entonces Dios le dijo, bueno, está bien, yo voy a hablar con usted, con Moisés, pero el que va a hablar o el que va a hacer todo lo demás es su hermano Aarón. Él tenía un hermano que se llamaba Aarón, que era el que le iba a ayudar a hacer esa tarea tan importante que Dios le iba a dar. Entonces Moisés le preguntó a Dios, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces Dios le dijo, bueno Moisés, lo que pasa es que ahora vas a tener que ir a rescatar el pueblo de Israel, que es mi pueblo, le dijo Dios. Y entonces ahí fue donde Moisés dijo, pero ¿cómo voy a hablar yo con el faraón? ¿Quién era el faraón? Ay, vean, este era el faraón. El faraón era el encargado, o como decimos, un presidente, un rey. Él era el encargado del pueblo de Egipto, que era el pueblo que tenía de esclavo al pueblo de Israel. Ya les voy a enseñar. Este era el pueblo de Israel. Este era el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces ellos estaban esclavos y los egipcios eran los que los tenían esclavos, ¿verdad? Los tenían ahí prisioneros y haciendo diferentes trabajos como esclavos. Entonces, ahí fue donde Dios le dijo a Moisés, Moisés, ya es tiempo de que usted vaya y libere a mi pueblo, al pueblo de Israel. Entonces, Dios le dio diferentes tareas a Moisés para que fuera donde el faraón y que el faraón pudiera endurecer su corazón. Y podemos decir, ¿y para qué Dios quería que el faraón se pusiera bravo y que no quisiera dejar salir al pueblo de Israel? Bueno, lo que Dios quería y su propósito era que todo el pueblo de Egipto se diera cuenta que Dios es como poderoso, que Dios es grande y es el único que tiene el poder para hacer todo. Entonces resulta que le dijo a Moisés, bueno Moisés, usted va a ir donde el faraón y va a tomar esta vara que tiene aquí con su hermano Aarón y la van a convertir en una serpiente para que el faraón se dé cuenta que ustedes vienen de parte de Dios, de alguien que tiene poder. Entonces así lo hicieron. Se fueron donde el faraón y el faraón llamó a todos los hechiceros, a todos los magos y personas que hacen magia, que a ver si ellos también podían hacerlo. Y adivinen qué, lo pudieron hacer. Hicieron todas las varas que ellos llevaban, también las convirtieron en una serpiente. Pero la serpiente, la vara que llevaba Moisés, esa vara se comió a todas las otras serpientes. La serpiente de Moisés se comió a todas las otras serpientes. Entonces pasó lo que Dios dijo que iba a pasar. El corazón del faraón se endureció, se puso duro, se puso bravo, se puso insensible. O sea, no iba a dejar salir al pueblo de Israel. Y él dijo, no, ¿verdad? Ya el pueblo de Israel estaban esclavos, él no quería dejarlos libres. Entonces ahí fue donde empezó todo el plan que tenía Dios. Le dijo a Moisés, bueno Moisés, usted va a ir junto con su hermano Aarón y van a ir a decirle al faraón que van a venir diferentes cosas malas para el pueblo de Egipto.
diferentes cosas malas para ellos, para que el corazón del faraón se empezara a hacer blandito, blandito y dejara de estar endurecido. Entonces empezó todo el plan de Dios. Resulta que Moisés fue a hablar con el faraón y le dijo: ok, faraón, si usted no deja ir a mi pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, van a venir cosas malas. La primera, va a tomar Aarón la vara y va a tocar el agua, el río que estaba en el pueblo de Egipto. Y adivinen qué pasó. Primero el faraón no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Llegó la primer plaga. Porque eso fue lo que iba a empezar a mandar Dios. Iba a empezar a mandar diferentes cosas para que el faraón diera este pueblo en libertad, para que este pueblo se pudiera ir. Y aún así, con todas las cosas que vinieron, ustedes van a ver cómo actuó el faraón. La primera fue esta, véanla. Resulta que cuando Aarón metió la vara en el río se convirtió en sangre. Y entonces todos los peces se murieron, todos los peces se murieron y ningún egipcio podía tomar agua. ¿Ustedes tomarían agua de sangre? Guácala, ¿verdad? No lo haríamos, yo tampoco. Entonces, eso fue lo que pasó en la primera plaga. El río se convirtió en sangre. Y el faraón, adivinen qué, en todo momento Moisés le decía: deje ir al pueblo de Dios. Y adivinen qué respondía el faraón: no. Dijo: no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Y esta plaga se quedó por un montón de días. Entonces Jehová le dijo a Moisés: bueno, Moisés, le va a tocar ir otra vez a hablar con el faraón. Y en esta vez van a poner igual la vara en los ríos, en los estanques. Y ahora va a venir otra plaga diferente. Y esa plaga era de ranas. Todo el pueblo de Egipto, todo el pueblo de Egipto se llenó de ranas. Se llenó, pero por todos lados. Imagínense, cierren los ojos, imagínense hasta el último rincón de su casa lleno de ranas. Imagínense todo el pueblo, todas las casas, todo estaba lleno de ranas. Entonces el faraón, que estaba muy bravo, llamó a sus hechiceros y les dijo: a ver, ustedes también pueden hacer eso, a ver si es el poder de Dios. Y los hechiceros también lo hicieron. Y adivinen qué pasó. Más ranas estaban en el pueblo de Egipto. Estaban demasiadas ranas. Entonces el faraón le dijo a Moisés: Moisés, ore a su Dios y dígale que por favor se vayan las ranas y yo dejaré ir al pueblo de Israel. Entonces así lo hizo Moisés. Y adivinen qué, fue un engaño. Cuando ya todo pasó, el faraón dijo: no, ya no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Y no los dejó ir. Entonces Moisés le tocó venir otra vez donde el faraón, y así pasó muchas veces. Y vino otra vez donde el faraón a traer otra plaga más. Esta vez Aarón tocó el polvo y salieron, adivinen, piensen, ¿qué puede ser? ¿Qué otra plaga puede venir? Tocó el polvo y todo el polvo se convirtió en piojos. Vean, piojos. ¿Se imaginan? Todo lleno de piojos. Piojos. Eran demasiadísimos. Entonces, otra vez el faraón era como mentirosillo. Y le decía a Moisés: Moisés, vaya y ore a su Dios y le dice que todos esos piojos se vayan de aquí. Y cuando se vayan, yo voy a dejar libre el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios.
Entonces, bueno, así lo hizo Moisés. Fueron y oraron. Y resulta que, ¿qué dijo el faraón? No voy a dejar ir al pueblo de Israel. Dijo no, no y no. Entonces, resulta que vino otra plaga más. Vino Moisés, vino Aarón y trajeron otra plaga. Todo esto fue por la mano de Dios, ¿verdad? Porque Dios estaba haciendo, Él tenía un plan. Y el plan era que todo este pueblo de Egipto, viera que el único que tenía el poder para hacer todo eso era Dios. Y también para que el pueblo de Israel confiara en Dios, que los iba a sacar de ahí. Entonces vino otra plaga más, una plaga de moscas. El montón de moscas por todo lado, por todo lado. Y adivinen qué, otra vez pasó la misma historia. El faraón se negó y dijo no. Entonces vino Moisés y le dijo, vea, va a venir otra plaga y esa plaga va a matar a todo el ganado del pueblo de Egipto, no del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, todo el ganado, todos los caballos, las vacas, las ovejas, los asnos, todo se va a morir si usted no deja ir al pueblo de Israel. Y adivinen qué pasó, el faraón dijo no, y entonces vino y murieron todas las vacas, todos los caballos y todo el ganado del pueblo de Egipto. Pero del pueblo de Israel, todo el ganado del pueblo de Israel, nada se murió, todo quedó vivo y quedó a salvo. Esa fue la plaga del ganado, todo murió. Entonces, otra vez, ¿qué dijo el faraón? Adivinen qué dijo el faraón. Dijo no. Y en todos los momentos él le decía a Moisés que fuera y que orara a Dios y que hiciera sacrificios para que eso parara. Y una vez que Moisés lo hacía, el faraón de mentirosillo decía, ya no los voy a dejar ir. Entonces vino una plaga más. Vino la plaga de las úlceras. ¿Qué será la plaga de las úlceras? Vino Aarón y Moisés y tomaron ceniza del piso, la tiraron así para arriba y se le hicieron un montón de úlceras a todos los egipcios y al faraón y todas las personas de Egipto. Recuerden que al pueblo de Israel nada le afectaba porque Dios los protegía. Vean las úlceras, ¿qué serán eso? Era como una enfermedad en la piel, eso se llamaban úlceras. Entonces de igual manera pasó, el faraón mintió, no los dejó salir. Y vino otra plaga. Esta plaga estuvo muy peligrosa. ¿Por qué Moisés le dijo al faraón? Le dijo, vea, va a venir una plaga que es de un granizo. Un granizo es como, vean, así es la plaga del granizo. El granizo es como lluvia, pero muy fuerte y son pedazos de hielo. Pero en el granizo también venía revuelto con fuego. Imagínense qué locura. Pero Moisés le advirtió algo al faraón y le dijo, bueno, todas las personas que teman a Jehová, que teman a Dios y que le crean y que empiecen a notar que Él es el único que tiene el poder, se van a meter en las casas y no les va a pasar nada, porque dentro de la casa el techo nos protege, ¿verdad? Y entonces muchos de los egipcios, el pueblo de Israel, se metieron en sus casas, le empezaron a creer a Moisés y empezaron a creer en el poder de Dios. Pero los que no, los que todavía estaban como el faraón, que estaban enojados, con el corazón endurecido y que no querían creer en nada, adivinen qué pasó. Todos murieron, todos se lastimaron, todos fueron afectados por esta plaga de granizo, ¿verdad? Entonces el faraón otra vez, adivinen, no quiso dejar ir al pueblo. Entonces ya casi terminan las plagas, solo nos faltan 3. En esta plaga era la plaga de las langostas.
vino la siguiente plaga. Moisés vino con una nueva plaga, ¿verdad? Que Dios envió. Y el faraón, nada que se le quitaba ese corazón duro. Y vean, vino la plaga de las langostas. Las langostas son como unos grillos, pero muy grandes. Y vinieron un montón de todos lugares. Y Egipto estaba lleno de langostas. Repleto por todo el lado. Igual que con las moscas y con los piojos. Y con todo eso que vino, así vinieron las langostas. Y se llenaron todo el pueblo. Y lo mismo hizo el faraón. ¿Recuerdan qué hizo el faraón? El faraón de mentirosillo le dijo a Moisés y a Aarón: por favor, oren a Dios. Y cuando ustedes oren y esto se vaya, yo dejo ir al pueblo de Israel. Pero ustedes se dan cuenta de una cosa. El faraón, a pesar de que tenía el corazón duro, él sabía que la única persona que podía quitar eso era Dios. Por eso él engañaba a Moisés y le decía que orara para que eso se quitara y después se arrepentía, ¿verdad? Después no dejaba ir al pueblo. Entonces vino una plaga, la penúltima plaga, y fue la plaga de las tinieblas. Pasaron 3 días en que las personas de Egipto nadie podía ver. Imagínense, cierren los ojos, a ver, todos cierren los ojitos. Así, imagínense 3 días completos, día, noche, día, noche, día, noche. 3 días en los que este pueblo de Egipto no pudo ver nada, no podían ver nada, porque vino la plaga de las tinieblas. Y adivinen qué pasaba en las casas y en el pueblo de Israel. Todos tenían luz, todos estaban bien, todos estaban protegidos por Dios. Y como el faraón aún así, con todas esas plagas, él no quería dejar ir al pueblo de Israel. Entonces vino una plaga más, la última, en la que Dios le dijo a Moisés: vea, Moisés, después de esta plaga, aliste a todo el pueblo de Israel, porque después de esto, ustedes van a salir de ahí. Todas las personas, todos los niños, su ganado, todos los animales, todo lo que era del pueblo de Israel, todos se iban a ir con Moisés fuera de Egipto, iban a ser libres. Pero esta plaga era muy triste, porque era la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Saben ustedes qué es un primogénito? Un primogénito es la primera persona que nace de una familia, o sea, el mayor de los hermanos, el primer bebé que hubo en esa casa. Esos eran los primogénitos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas las personas y todos los animalitos que fueran los primeros en nacer iban a morir. Todos se iban a morir. Desde el hijo del faraón, imagínense, el hijo del faraón se iba a morir. El primer hijo del faraón, hasta el hijo primogénito de la vaquita que tenía el vecino. Todos los primogénitos de Egipto se iban a morir. Entonces Dios le dijo a los del pueblo de Israel, él le dijo: vea, yo voy a ir a medianoche un día, y él les especificó el día, y voy a ir por las calles de Egipto, y voy a ir tomando la vida de todos los primogénitos de cada familia. O sea, imagínense, todas las familias iban a tener una persona muerta. Qué feo, ¿verdad? ¿Hasta dónde tuvo que llegar Dios con el faraón? Porque el faraón tenía el corazón duro y no quería dar el brazo a torcer. Entonces Dios le dijo a los del pueblo de Israel: vean, ustedes van a tener que hacer algo para que en su familia no afecte esta plaga. Véanlo bien aquí cerquita. Vean. Dios les dijo que tenían que sacrificar un corderito y hacer una cena especial. Él les dio muchas instrucciones para ver si ellos eran obedientes, y además poner un poco de la sangre de ese cordero en las puertas. ¿Ven? Y de esa forma ellos se iban a proteger de esa plaga. Pero, como siempre,
Este faraón no creyó, no les hizo caso, pensó que iba a pasar lo mismo de siempre, que iba a engañar a Moisés o que iba a jugar con Moisés y luego se iba a librar. Pero no, llegó el día y el hijo primogénito del faraón murió. Entonces, el faraón estaba tan triste, que todo este pueblo, adivinen qué pasó, se fueron, todos se fueron, fueron libres. Se fueron con Moisés y empezaron a caminar y todos se fueron. Sin embargo, días después, en el camino, Dios los iba guiando, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos mapas y tenemos un montón de cosas, pero en ese momento no. Entonces Dios los iba guiando al pueblo de Israel por el camino en el día con una nube, con una columna de nubes, y en la noche con una columna de fuego. Entonces todos iban ahí caminando, iban a ya ser libres para una tierra diferente, una tierra prometida, ¿verdad? Ellos se fueron, pero en un momento el corazón imagínense cómo estaba el corazón de este faraón. ¿Se imaginan? Triste, pero después se puso más enojado, se puso muy bravo. Entonces tomó a todo el pueblo de Egipto, a diferentes soldados y un montón de gente, para que se fueran a atacar otra vez a los israelitas y volverlos a traer de esclavos. Entonces se fueron detrás, todos se fueron detrás del pueblo de Israel. Entonces llegó un momento donde el pueblo de Israel se quedaron ahí cerca del Mar Rojo y ellos vieron donde ya venían los egipcios con el faraón y empezaron a decirle a Moisés: ay, Moisés, dígale a Dios que nos ayude, que nos haga salir de aquí, para eso nos sacó. Y empezaron a reclamarle a Moisés y estaban asustados. Entonces ahí ellos fallaron, porque no confiaron en que Dios los iba a sacar. Él les había dicho que los iba a sacar. Entonces el pueblo estaba muy angustiado, muy asustados. Y resulta que Moisés y Aarón, ¿verdad?, iban ahí y Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿pero por qué usted me está clamando? Ponga su vara en esta vara, vean, esta. Ponga su vara en el mar y el mar se va a abrir en dos y ustedes van a poder pasar por el mar. Y así sucedió. Vean cómo pasó. Así el pueblo de Israel pudo pasar por en medio de las aguas y cruzaron el Mar Rojo. Y cuando vinieron los israelitas detrás y Dios vio que ya estaban adelante los israelitas, empezó a cerrar el Mar Rojo. Y adivine qué pasó con todos los egipcios y el faraón. ¿Qué pudo haber pasado? Se quedaron hundidos dentro del mar. Y así fue como Dios libertó al pueblo de Israel. Y así fue como los liberó. Y después de todas esas plagas y todo lo que tuvieron que pasar, Dios cumplió lo que les prometió. Entonces, chicos, ¿qué quiero que ustedes aprendan con esto? En estos tiempos que estamos, ¿verdad?, es muy complicado y a veces nos estresamos y queremos salir de la casa y queremos ir a jugar afuera, queremos salir. Pero Dios nos prometió que Él siempre va a estar con nosotros y siempre Él tiene un plan para todo y Él cuida de sus hijos. En este momento Él estaba cuidando del pueblo de Israel, pero recuerden que nosotros somos los hijos de Dios y Él cuida de nosotros. Entonces, Dios va a cuidar de nosotros en todo momento. Hay que tener fe y no desesperarnos como cuando los israelitas se desesperaron frente al Mar Rojo. Tenemos que tener confianza en Dios, tener fe en que Él nos va a sacar de cualquier cosa que nos esté asustando o poniendo un poquillo tristes, ¿ok? Entonces, ya saben, esa es la historia del día de hoy y espero que la hayan disfrutado, que les haya gustado y además recuerden, pueden compartir la historia con todos sus amigos para que ellos también puedan aprender más de la Biblia. ¿Ok, chicos? Nos vemos el otro domingo y les mando un gran beso. Bye, bye.